Gracias, Señor. Gracias, Dios. El estudio de la palabra es importante. Es donde conocemos y el Señor revela su corazón a cada uno de nosotros. Ahí es donde vemos su carácter. Ahí es donde aprendemos lo que Él espera de cada uno de nosotros. Pero esa es la oración en la cual derramamos nuestros corazones delante del Señor. El Señor nos habla a través de su palabra y a través de la oración nosotros nos comunicamos con Él. Esa es la intercesión entonces, aparte de la oración, en la cual nosotros ejercemos lucha espiritual, batalla espiritual, en la que empezamos a tomar y a reclamar el terreno que ya hemos cedido anteriormente al enemigo. Aleluya. Todos ellos son muy importantes. Pero en este momento, por los próximos 45 minutos, vamos a dar paso a la palabra del Señor. Amén. Pero hagámoslos en la misma comunión delante del Señor. Amén. Amén. Voy a hacer lo mejor que pueda por terminar el tema completo con la ayuda de los ancianos. Tuve un accidente o un incidente con mis notas. He pasado todo este tiempo tratando de recobrar todo lo más posible de memoria. Eso me van a... Nada más le voy a poder dar lo que el Señor quiera que les dé. Amén. Amén. Oramos. Señor mi Dios, te damos gracias porque tu misericordia ha sido buena para con nosotros, porque tú te has extendido sobre nosotros y nos has cubierto con tu manto, Jehová Dios. Nos ha permitido, Señor mi Dios, lavar nuestras vestiduras, Señor mi Dios. Pero a la misma vez, Señor mi Dios, nos ha permitido que podamos entrar, Padre, al lugar santísimo, Padre celestial, para adorar tu nombre, para reconocer tu grandeza, Señor mi Dios, y para ser ministrados por ti. De esa misma manera te pedimos que estés en nuestros medios, Señor mi Dios. Revélanos tu palabra, Señor mi Dios, que a través de ella podamos ver, Señor mi Dios, que tú siempre has estado presente en cada una de nuestras vidas, Jehová Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. No, sí, aquí habían unos marcadores, pero ni están aquí ni están en el básquet donde deben estar. Alguien que vaya y chequee. Aquí, gracias. Anciano siempre está preparado. Al día. Ustedes ven allá, Norita, tú ves. Amén. Hoy vamos a hablar hoy yo quiero hablar de la Santa Cena. Cena. Pero para poder hablar de la Santa Cena, quiero hablar de pactos. O pacto, ¿ok? La Santa Cena del Señor y pactos. Amén. A través de las Escrituras vemos una serie de pactos que el Señor ha hecho con el hombre. Desde el principio, en el libro de Génesis, desde el primer capítulo, tenemos recolección o colección, o está grabado el primer pacto que el Señor hizo con los hombres. Amén. Y digo por lo menos lo que hemos visto, porque anteriormente a eso, no sabemos qué otros pactos el Señor ha hecho con sus creaciones. Pero en este caso, a lo que a nosotros nos concierne, es el pacto que Él ha hecho con nosotros como creación divina en este mundo, como hombres hechos a la imagen y semejanza del Dios de los cielos. Hay 8 pactos principales en las Escrituras entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. El primero de ellos se llama un pacto étnico, o es conocido como un pacto étnico. Se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Étnico. Es Génesis 1, 28 al 30. Y si usted me ayuda, avanzamos. ¿Quién me busca primera? Génesis capítulo 1, 28 al 30. Dale, Luisito. Espérate. Gloria a Dios. Y los bendijo Dios y les dijo:
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está. Primer pacto étnico. Dice ¿qué? Rapidito, lo más primordial. Yo te voy a parar esta vez. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y de la tierra. Y de toda la tierra. Ya. Ese fue el pacto que el Señor hizo, el pacto étnico. También lo conocemos, apunte, pacto preadámico. El étnico también es conocido como un pacto preadámico. Lo que pasa es que los seminaristas les gustan darles nombres muy técnicos, ¿verdad? Es el pacto preadámico, fue con el primer hombre y la primera mujer. Los dos fueron creados en la semejanza de Dios. Fueron creados iguales, a imagen y semejanza de Dios. Nosotros entendemos con eso que ellos pues tenían la habilidad y la capacidad de comunicarse con los mares, con las aves de los cielos, las bestias de la tierra, con las del mar. Para algunos dicen y piensan y dejan correr la imaginación que a lo mejor ellos podían volar para comunicarse con las aves de los cielos, que a lo mejor ellos podían bajar a las profundidades del mar para ejercer ese dominio sobre toda la creación. Algunos lo explican de esa manera, no vayan a decir que yo estoy diciendo eso, es que algunos lo explican de esa manera. Tenían la autoridad para ejercer dominio sobre todo lo creado en la tierra. En este lugar en ningún momento se menciona a Edén, ni se menciona al huerto, sino se conoce como la primera creación. Para aquellos que son de Elín, hablamos de las tres tierras, o las primeras tres creaciones. Aquellos que son viejos, la primera tierra es ¿qué? Sin miedo, duro. Sí, pero eso fue después del castigo. La primera tierra es ¿qué? Preadámica, mis hijos. La segunda era adámica y la otra era después de Noé. ¿Ok? Fueron tres creaciones, tres tierras, la misma tierra, pero fue destruida y fue reconstruida por el Dios de los cielos. Dios creó, el hombre cayó, Dios la destruyó. Entonces vemos estaba la tierra desolada y vacía, ¿no? O sea, si se encontró después de esa, vino ¿qué? Adán. Adán cae y cuando llegan hasta don Noé, la maldad del mundo está tan y tan mala que el Señor la destruyó otra vez. Tres tierras, ¿ok? Borro. ¿Y qué puso? Edénico, sí. Gracias, Gaby. El segundo pacto fue el pacto con Adán, adámico. Y el pacto adámico ahora lo vemos en Génesis capítulo 2, 16 al 17. ¿Quién lo lee? No se estropeen por pelear por el micrófono. 2, 16, 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora le dice el Señor a Adán y le dice: de todo árbol que hay en el huerto, acuérdense que el Señor creó los cielos y la tierra, y las aves de los cielos, las bestias de la tierra, los de la mar. Entonces dice que en el sexto día el Señor creó a Adán. Amén. Y después creó a Eva. Y tomó al hombre que él había creado y ¿qué lo hizo? Lo puso en el huerto. El huerto ya estaba creado. Y cogió Dios y puso al hombre en el huerto. Amén. Entonces, en ese huerto era una nueva forma de un nuevo comienzo.
En ese huerto ahora el hombre estaba protegido, cuidado de todo lo que acontecía en el exterior, así como hoy entramos en un pacto con el Dios de los cielos. Y Él nos pone en las palmas de su mano, que viene a ser una forma de huerto, y en ese lugar estamos protegidos, cuidados por Él. Seguimos luchando y batallamos, pero estamos en un huerto, en la palma del Señor. Así Él hizo con Adán y Eva. Entonces, poniéndolo en ese huerto, ahora una bendición nueva, Él le dice, no comerás, comerás de todo árbol menos de este árbol. Amén. Amén. ¿Qué significa pacto? Es un trato, es un acuerdo. Escriba. Pacto es un acuerdo entre dos personas. No puede ser una sola persona. Tienen que haber dos personas o más para que haya un pacto como tal. El Señor hizo un pacto con esta creación y hizo un pacto con esta creación. Pero esta creación le falló a Dios. El Señor en su misericordia ahora establece un nuevo comienzo y hace un nuevo pacto y esa creación le falló al Señor. ¿Cuál es el próximo pacto para aquellos que saben? El pacto con Noé. El pacto con Noé se encuentra en Génesis. ¿Quién me ayuda? ¿Dónde se encuentra el pacto con Noé? Después del diluvio. El Señor hizo el arco iris. Este es un pacto que el Señor hizo con el hombre. Dame primero. ¿Qué dice? Que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. 9:1. 6:18, ¿Quién lo va a leer? tú mismo, Isidro, venite. Dice en Génesis 6, 18. 18, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás con, bueno, ahí está va. Hasta ahí. Y el Señor hizo un pacto nuevo con Noé, ¿verdad? Y después que el Señor destruyó la tierra por causa de la maldad de los hombres, ¿ves? ¿Quiénes rompieron el pacto? Los hombres, no fue Dios. No haga como algunos que dicen, Dios hizo un pacto con los hombres y después lo rompe. Se enoja y como él es medio malhumorado, ¿cómo es? Malhumorado, lo rompe todo y lo bota, echa toda la basura y hace un plan nuevo. No es así. El Señor hace un pacto con el hombre, pero el hombre rompe el pacto. Y el Señor en su misericordia trata de hacer otra vez un pacto nuevo con el hombre. Amén. El cuarto pacto, ¿cuál es? Abránico. El pacto abránico, el pacto que hizo con Abraham. Ahora el Señor hizo un pacto con Noé y puede haber hecho un pacto con Noé. Entonces ahora el Señor encuentra un hombre y se enamora de ese hombre. Dice, de ti yo voy a levantar una nación entera. Fíjense, antes el pacto era con una persona, era con los primeros dos creados, después fue con Adán y después fue con Noé. Ahora el pacto abrámico lo lleva a un pacto con una nación entera. El propósito ahora no es de rescatar a todo el mundo, sino es levantar un pueblo para sí mismo, el cual pueda caminar con el Dios de los cielos, una nación. Entonces, después del pacto abrámico, si alguien me busca el versículo para que me ayuden. Génesis 17:19, léetelo. Respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. Mire qué lindo. El Señor seguía buscando a Adán y Eva para hacer un pacto con generaciones, para impactar generaciones enteras.
Y el pacto con Abraham es interesante porque aunque él andaba buscando una nación, el pueblo de Israel, venimos a emprender después, todavía era para bendecir al mundo entero, porque dice, a través de ti todas las naciones del mundo serán benditas. Aleluya, aleluya. Mientras el pueblo de Dios estuviera presente, la mano de Dios no cabía sobre el pueblo. Siempre y cuando el pueblo de Dios hubiese ¿qué? Guardado, se hubiese consagrado para el Señor. Amén. Ahora el pacto mosaico también se conoce como el pacto de la ley. ¿Ok? El pacto mosaico ahora entra después del pacto de Abraham. Que me acaba el tiempo, voy a las millas. El pacto mosaico. El pacto que hizo el Señor ¿con quién? Con Moisés, cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Pero los prometió llevarlo a una nación que fluía con leche y miel. Y haría una nación de ellos. El pacto mosaico a mí me interesa mucho porque en la dureza del pueblo de Dios, en la dureza del pueblo de Dios, por causa de aquellos que estaban infiltrados entre ellos, como predicaba el anciano Donel hace unos domingos atrás, cuando ellos salieron de Egipto eran como 500,000 varones nada más, sin niños y sin mujeres, contándoles a ellos eran más de 1,000,000, más lo que estaban mezclados entre ellos eran 1,000,000 y pico. Sin embargo, cuando entran a la nación, a la tierra prometida, hombres nada más, hombres de guerra, eran 1,000,000 y no sé ni cuánto. Aleluya. Oye, se multiplicaban a las millas. Era como que el desierto tenía vitaminas. Pero déjeme decirle esto, que entonces ahora el Señor, a través de la dureza del pueblo de Israel, dejándose influenciar por aquellos que estaban mezclados entre ellos, llegó un momento que la ira del Señor otra vez se levantó. Se volvió a molestar el Señor con el pueblo y le dijo, los voy a destruir a todos, pero a través de ti levantará una simiente. Queriendo decir, cumpliendo todavía con la promesa de Abraham. Amén. Porque si levantaba una nación a través de Moisés, destruyendo al resto de ellos, todavía Moisés era hijo de Abraham, descendiente de Abraham. Cumplía todavía el pacto. Aun cuando el hombre fallara, Dios cumplía el pacto que él había hecho con el hombre. Amén. Qué lindo es el Señor. Que no mira cuántas veces usted pues pueda fallar y tropezarse. El pacto que el Señor ha hecho y ha establecido entre usted y él queda vigente, no ha cambiado. Lo único que el Señor busca es arrepentimiento. Arrepentimiento no es perdón, no es perdón. Yo me acuerdo que cuando su pastor no se estaba consagrando, no sabía ni que la palabra consagración era. A veces se portaba mal. Y entonces cuando la hermana Ibe venía a regañar al pastor, aquel hombre no era pastor, ¿ok? Aquel señor, él decía, I'm sorry, I'm sorry. La hermana Ibe llegó un tiempo que me decía, ¿por qué eres sorry? ¿Porque te cogieron? ¿O porque de verdad te sientes arrepentido? Y así mismo es el Señor. Cuando nos venimos delante del Señor, le pedimos perdón, es porque estamos expuestos. Pero la pregunta es, ¿estás arrepentido y pides perdón porque realmente tu corazón está quebrantado o porque estás expuesto y sabes que no tienes donde esconderte? Amén. Amén. Entonces, ahora está el mosaico. ¿Cuál es el sexto? Me encontraron un versículo. Deme uno. No quiero el canon completo, nada más que 4:27. nada más que el gatillo. Éxodo 34:27 dice, y Jehová dijo, Ese. y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Éxodo 34. 24. 24, 27. Amén. Amén. Entonces, el sexto pacto. ¿Quién sabe? nadie se lo. Mire, yo lo voy a sacar a comer a usted. Si usted sabe cuál es el séptimo. El sexto. Sexto pacto.
No pese a tirar por ahí, a ver si le das al blanco. Mire, lo voy a llevar a comer donde usted quiera. No. Estos son pactos principales importantes. El pacto, ya se cristiano. No hay tanto tiempo. Está bien cerca, bro. Te estás quemando casi. Casi buena cena. David no estaba cerca del arca. Dilo. A ver si mato un date con dos. Un- ¿Sí? No, hombre. Aquel estaba caliente, tú te congelaste. Pacto levítico. El pacto levítico es de suma importancia. El pacto levítico es de suma importancia porque era lo que ayudaba al pueblo a acercarse a Dios. Era lo que lo llevaba a la consagración, al perdón, al sacrificio, a la búsqueda diaria. Acuérdese que no quiero decir religión, que la adoración era parte de la vida diaria de los israelitas. Amén. Su ley estaba basada en la ley moral de Dios. Dios era parte de todo lo que ellos hacían, era importante. Dios había hecho provisión para otro. El pacto levítico. El pacto levítico está en Deuteronomios 33. Ese sí lo tengo. ¿Quién me lo da? Como buen pastor. Ajá. Es conocido como pasto palestino, sí. ¿Por qué lo llaman pasto palestino? Porque tiene que ver, es un pacto con una nación. Como es una nación, lo conocen como pacto palestino. Le dan diferentes interpretaciones diferentes, pero las dos son correctas. La más común es pacto palestino. Ajá. Ay, Dios. ¿30 qué? ¿Qué dice? Dale ahí. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido, Jehová tu Dios. Mire, el Gracias. pacto abránico fue con Abraham. Giovanni, estoy tratando de acordarme, algo que yo había leído en cierta ocasión. Y le explicaba que el pacto palestino era diferente al de Abraham, porque el de Abraham fue con Abraham para un pueblo. Pero el pacto se vino a formalizar o efectuar cuando entraron en la tierra prometida. Y esa era su región, era el área de Palestina. ¿Okay? Por eso es que más o menos así era. Me acuerdo bien, si alguien encuentra algo diferente me deja saber, pero si me acuerdo bien así mismo era. Ahora sí, ¿cuál es el próximo pacto? No. Este de los importantes. Ese mismito. Ahora sí, ese sí era el mero mero. El pacto davídico. Todos los pactos fueron importantes, pero el pacto de David y el levítico o el palestino eran los más importantes para mí. Amén. Para mí eran de suma importancia. Era porque eran cumplimientos. Del pacto número 6 al 8 es cumplimiento. Una cosa es hacer un pacto y ver ese pacto efectuarse. El pacto de Abraham
y el pacto de Moisés se cumplieron en el Palestino, porque fue cuando tomaron posesión. ¿Ves? Ahí es donde se cumplió la promesa. Amén. Entonces, tenemos el pacto davídico. Y en el pacto número 8, ¿cuál es el último pacto? Vamos a ponerlo así. Nuevo pacto. Entonces, el último y el mejor. Entonces, ¿por qué? Porque el pacto davídico se cumple en el nuevo pacto. Se cumple en el nuevo pacto. Amén. Ahora bien, el pacto davídico es 2 de Samuel capítulo 7, versículo 8. Segunda de Samuel 7:8. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo tomé del redil yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Amén. Para que fueres príncipe de Israel. Ese fue el pacto davídico. Más adelante hay un pacto que el Señor hace con él. Y eso, ¿cuál es? El 16. Este es importante. El 16 es: no faltará rey. No será para siempre delante de tu rostro y no, ese no es. Mire, la maravilla para mí de que el Señor hace pacto con hombres. El Señor hace pacto con hombres imperfectos. ¿Ves? Y no es que Él haga pactos, es que los cumple. Aleluya. Que Él los cumpla. La promesa que le hace a un hombre, Él la cumple. Decía el apóstol, ¿cuántos vieron el retiro de pastores allá en Los Ángeles por televisión? Levanten las manos. ¿Ven? ¿Lo vieron todo? ¿Cuántos vieron la pela que les dieron a los pastores? Pero hubo algo que a mí me estremeció hasta lo más profundo de mi corazón. Fue neto. Y yo le había prometido, señora, yo le he contado esta experiencia antes a ustedes. Hace unos años atrás, cuando yo estaba con la iglesia metodista, a mí me gustan los programas de radio. A mí me encanta la radio. A mí yo puedo hacer un programa de radio de diario, porque me encanta la radio. Pero cuando teníamos el programa de la radio allá, yo nunca había hablado en la radio, pero me gustaba, ¿ves? Bien, siempre y cuando otro lo hiciera. Entonces, el pastor, yo me acuerdo, era un martes a las 3 de la tarde. Y íbamos yo y el pastor, yo lo acompañaba, yo era su escudero. Entonces íbamos al programa de la radio y llegando yo al parking de la radio, me llama el pastor. Me dice, Rafita, no voy a poder llegar. Pero dale, métele ahí, dale tú. Tú tienes palabras, vete, enseña lo que el Señor te ponga en tu corazón. Usted sabe que yo le digo a los ancianos, siempre tengan un mensaje guardado en la Biblia, porque nunca sabe cuándo le toca. Así me enseñaron a mí. Y yo me acuerdo, así como me encantaba y con el mismo gozo, me entraron unos nervios y un miedo. Ay, pastor. Si me hubiese dicho anteriormente, yo mejor me hubiera preparado emocionalmente. Y tenía una batalla y una batalla y una batalla. Ahí dije, está bien, voy. Y entré adentro a la radio y me acuerdo que hablé con el ingeniero. Dije, vamos a buscar uno de los programas más viejos del pastor. Y ponlo otra vez porque él no viene. Ponlo otra vez porque él no viene. Y así lo hicimos, saliendo de la radio. Yo recibí una cosa tan y tan horrenda que nunca había sentido en mi vida y nunca la he vuelto a sentir again. Era peor que traicionar a mi esposa, era peor que traicionar a mis hijos, era peor que defraudar a mis hijos. Era una cosa como que había abandonado lo más puro, lo más sincero, lo más genuino que yo hubiese encontrado en mi vida. Y en ese día me quebranté y le dije, Señor, yo te prometo que nunca más diré que no si tú me llamas. Y van más de 10 años. Y en esos más de 10 años
sepa o no sepa, primera hora, última hora, preparado o no preparado, enfermo o no enfermo, esté como esté, nunca he dicho que no. Nunca he dicho que no. Han habido ocasiones que he estado así, pero nunca he dicho que no. Y sale el pastor Neto, para aquellos que se acuerdan, y él empieza a hablar de aquellos que han hecho pactos con el Señor. Y él decía, ya ustedes que han hecho pactos con el Señor, usted sabe que la Biblia dice que es mejor no hacer pacto con el Señor que hacer un pacto con el Señor y no cumplirlo. ¿Quién tiene ese versículo? Votos, pactos. Eclesiastés 4. Eclesiastés 4. No es lo mismo pacto y voto. Voto es una promesa. Déjame corregir eso. Neto no dijo votos o dijo pacto. 5. No, ¿qué fue lo que dijo, lo que dijo el Neto? ¿Dijo pactos o votos? Okay. So hay que mandarle un mensaje al pastor Neto que utilizó la palabra mal hecha. Okay. Pero él estaba hablando con respecto a eso, a votos, cuando hacemos voto con el Señor. Señor, voy a hacer eso. Votos a la ligera, exactamente. Entonces, él estaba hablando de eso. Y esa iglesia, habían como más de 2,000 personas. Y estaba a sillas hasta afuera. La cosa es que hubo un silencio. Había un silencio y yo tragué duro porque me acordé. Y yo dije, Señor, 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 ¿a dónde me llamarás tú? Que yo tenga que ir a predicar el evangelio. Que yo tenga que estar siendo recordado hoy de ese voto que yo hice contigo. Voy a usar voto. Porque lo que estábamos hablando era de votos, pactos. Wow. Amén. Voto, pacto. Para el ignorante hace pacto con el Señor. Vamos a ponerlo así. La cosa es que, pero sin embargo, el Señor hace pactos con el hombre. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, en el nuevo pacto, me quedan 20 minutos. En el nuevo pacto, nos encontramos de que ahora el Señor, una vez más, buscando restaurar el nombre, porque el pueblo de Dios se ha expartido, ahora ha sido llevado al cautiverio, el pueblo entero ha sido esparcido por las naciones por causa de su desobediencia, por causa de su dureza de corazón. Entonces ahora el Señor dice, tengo que hacer un pacto nuevo. Porque si no, nunca, ya el Señor dice que hay un versículo que dice que hasta la grosura de los animales le apestaba. No quiero que me hagan sacrificio. Es más, en el libro de Jeremías dice, ni me oren. Mira, ni me pidas por esta gente, porque no los voy a perdonar. La ira del Señor había sido tanta por causa de la fornicación, por causa del adulterio, por causa de la mentira, por causa de abusar al extranjero, por no cuidar de las viudas. Toda esta ley que el Señor había puesto, eso no era nada comparado a la idolatría que se había metido dentro del pueblo del Señor. Entonces ya el Señor estaba cansado, dice, tengo que hacer un pacto nuevo. Un pacto uno y por todos. Amén. De este pacto, tanto el adámico como el abrámico son sombra de ese pacto nuevo que el Señor hizo. Amén. Entonces, ese lo encontramos en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Versículo 8. ¿Quién lo lee? Hebreos 8:8. Y después esto voy a borrar. Porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto que hizo el Señor? Bueno, ese está en Mateo, pastor, donde dice, porque esto es mi sangre. Sangre. Del nuevo pacto. ¿Qué era necesario para cada pacto? Cada pacto conllevaba un sacrificio. Amén. Amén.
Votos. Gracias. Leo. Votos. Amén. Para cada pacto habían dos cosas, o cuatro cosas necesarias. Una era que Dios estaba envuelto. La otra era que era con el hombre. La segunda era que cada uno de ellos requería ¿qué? Sangre. Amén. Y como si fuera poco, cada uno de ellos necesitaba ¿qué? Una señal. Amén. 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 La sangre. ¿Dónde vemos la sangre en Génesis? Adán. Sí, sí, pero déle oportunidad a los ancianos, a los demás. ¿Alguien sabe dónde se ve la sangre derramada en el Edén? ¿En el huerto del Edén? ¿Ah? Aleluya. Cuando el Señor le hace la ropa para cubrir su desnudez, ahí volvemos otra vez. No es encubrir, es cubrir. ¿Ves? Entonces el Señor cubrió su desnudez, pero para poder cubrir su desnudez, había que, alguien tenía que derramar sangre. Amén. So aquí la vemos, ¿era cordero? Cordero. Entonces en el pacto de Noé, ¿dónde vemos la sangre? ¿Mm? Ajá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Pues dale el micrófono para que no oigan allá. Allá. Sí. Sí, porque los hermanos que están en línea, los hermanos que están en línea. Ah, amén. Entonces, la diferencia que hablamos de la diferencia entre pacto y voto es que un voto es una promesa que se hace sin necesariamente entre una persona, de una persona a otra que va a hacer o no va a hacer algo y no necesariamente tiene que ser reciprocada. O sea, no tiene que venir de regreso con la misma promesa, sino es de one way, si lo podemos decir, de una vía. Ahora, pacto es un acuerdo entre dos personas que uno va a hacer algo y otro va a hacer otro. Entonces, cada vez que vemos pacto adámico, pacto de Moisés, es que hubo un sacrificio, hubo algo que hicieron para poder hacer ese pacto. Y por eso es que vemos que el Señor una y otra vez dice, si haces esto, yo haré esto. Amén. Amén. Entonces, aquí en Noé, yo me voy a atrever a decir que hubo derramamiento de sangre porque la humanidad entera murió. Lo más que hubo fue humanidad, hubo sangre. Porque hubo sacrificio. Hubo muerte. Amén. Entonces, cuando vemos el pacto abrámico, pastor, pero el Señor le pidió que sacrificara a su hijo, el Señor le dijo que no, pero el Señor proveyó el cordero. Este abrámico es sombra del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque aunque nosotros teníamos que morir, así como el Señor estaba diciendo a Abraham, dame a tu hijo, el Señor perdonó al hijo de Abraham y proveyó el cordero. Y en este caso, aunque nosotros merecíamos la muerte, ¿verdad? Según dice Romano, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Así es. Amén. Entonces, en ese caso, el Señor nos perdonó y Él proveyó un cordero para sí, un sacrificio que es Cristo Jesús. Amén. Por eso es que la situación de Abraham es sombra de lo que habría de venir, por la similitud de ellos. Amén. El pacto de Abraham también está en la circuncisión. Sí, eso es, no me lo riegues todavía. Entonces, está la circuncisión, es la señal. Estamos todavía en la sangre. Amén. Entonces, el pacto
el pacto mosaico, ¿verdad? También hubo derramamiento de sangre. ¿Quién me dice dónde está el derramamiento de sangre? En el pacto mosaico. A los 8 días. En el lugar atrio. Sacrificaban. ¿No? Sí, pero eso vino después. Espérate, no corra, porque eso viene con el Levítico, con lo de los levitas. No Levítico, el de los levitas. No estás mal, estás bien. Pero el mosaico todavía no habían sacerdotes instituidos. Eso vino después. El pacto mosaico es cuando se empieza a ejercer que el pueblo entero tenía que circuncidarse otra vez. Derramamiento de sangre. Amén. 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 A la misma vez, se tenía por costumbre hacer sacrificios de animales, pero no quiero entrar en ese debate. Pero entonces, a la misma vez, con Moisés entra los levitas o el palestínico, como lo queramos hacer, y está en el mosaico. Amén. Si lo vemos como el pacto entre los levitas, pues ya decimos es palestino, ya cuando entran a la tierra. Si lo vemos como el mosaico, pues entonces es cuando se instituciona el sacrificio dentro de la tienda de reuniones. Amén. Donde se sacrifica el cabrío. Entonces, es lo que dice el anciano Isidro, está correcto también. ¿Ok? Pero algunos de nosotros, yo, pues, porque mi mente es un poquito más limitada, pues, lo veo como el pacto levítico. Amén. 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 En el caso de David, ¿hay pacto con David? ¿Hay pacto con David? ¿Y dónde está la sangre? No, pero él derramó tanta sangre que hay un salmo que no lo dejaba ni dormir. Le decía, Señor, quítame. Sí, él era, ya. Este pacto de aquí se cumplía dentro de este pacto. Ya estaba institucionado en la celebración del sacrificio del macho cabrío, etcétera, etcétera. Eso se encuentra ahí. La Pascua, amén. Algunos dicen que ese es donde está el de la Pascua, el mosaico. Ah, el tabernáculo de David era más bien, se refiere más bien a la adoración. Es ahí donde dice, a la presencia, ahí donde dice, ya yo no quiero sacrificios, y ya la grosura, ya nada de eso. Pero la adoración es algo que el Señor nos rechaza. Cuando viene del corazón quebrantado de sus hijos, dice con un corazón contrito y humillado, el Señor nos rechaza. Por eso es que lo mejor que usted puede hacer en su humillación y arrepentimiento por sus pecados o por nuestros pecados, pero cada vez que caemos y nos ensuciamos, ¿verdad? Y caemos en nuestro pecado habitual o en cualquier otro pecado, ¿qué es lo primero que para el enemigo? ¿Qué es lo primero que para en usted? Nadie. La adoración. Se le quitan las ganas de adorar. La oración es parte de su adoración. El venir a reunirse es parte de su adoración. Todo eso es ofrenda fragante para el Señor. Sacrificios delante del Señor. Entonces, es lo primero que para en nosotros, es la adoración. Sobre eso dice sacrificios de alabanza para el Señor. Amén. Ahora, entramos en el nuevo pacto y con esto voy a terminar. Cada uno de estos pactos tienen una señal para acordarnos en la carne del pacto. Amén. Para acordarnos en la carne de que tenemos un pacto con el Señor. Lo mismo las personas que hacían voto al Señor, tenían señales en la carne de que tenían voto con el Señor. Por ejemplo, Pablo tuvo un voto con el Señor. ¿Cuál fue? No, ¿cuál fue el voto? ¿Cuál fue la señal?
Pablo tenía un voto con el Señor, hizo un voto. Él y 2 o 3 hombres más que hicieron un voto para ganarse, apaciguar a los judíos. ¿Cuál fue la señal en su carne de ese voto? Nadie se acuerda. No. Se afeitó la cabeza. ¿Se acuerdan? Se afeitó la cabeza. Pactos, votos. Para aquellos pactos o votos. Amén. Entonces, en el adámico, la señal estuvo en la vestimenta. Hay libros paralelos que dicen que hasta Noé se guardó la vestimenta. De esa vestimenta que el Señor se hizo. Se había pasado de generación en generación. Hay personas que lo llevan hasta Abraham. Pero eso no se encuentra en la Biblia, son libros paralelos. Amén. Cada uno de ellos tenía una señal. En el de Noé, ¿cuál era la señal? El arco iris. Arco. El arco. Amén. Para no entrar en esa polémica otra vez. Amén. ¿Cuál fue el próximo? Otro más que tenía pacto, que tenía señal. El abrámico. ¿Cuál era el pacto abrámico? ¿Dónde estaba la señal? Circuncisión. ¿Se hacía a qué edad? ¿A qué tiempo? A los 8 días de nacido. ¿Por qué a los 8 días de nacido? Porque así lo dijo el Señor. Amén. Así lo dijo el Señor. Entonces se acabó. Pero hoy en día se ha comprobado que hay algo que acontece en la química del hombre a los 8 días de nacido. Hay una proteína en el cuerpo del hombre que hace que la sangre coagule mucho más rápido. Y por eso hacen la circuncisión de los niños a los 8 días de nacido. Entonces, el Señor en su sabiduría sabía que esto acontecía, eso era mejor que los circuncidaran a los 8 días de nacido. Amén. Aquí en los Estados Unidos todavía lo hacen, pero aquí lo hacen hasta el otro día, pues la ciencia ya es diferente. Pero en aquello, imagínese usted viviendo en tiendas en un desierto, usando un cuchillo de piedra, tratando de cortar un pedazo de carne. ¿Ves? Anyway. Ya está sudé, brother. ¿Cuál era el próximo abránico? Moisés. Ahí mismo también tenemos un pacto. ¿Cuál era el pacto? El mismo, llevado en la carne. Amén. Ahora, brincando a Cristo Jesús, ¿dónde está el pacto? ¿Dónde está? Amén. En la sangre de Cristo y en su cuerpo, Él llevó la marca de su pacto. Él todavía, me imagino, tiene las cicatrices de ese pacto, las lleva Él. Pero ¿dónde está la señal nuestra? Háblate de eso los otros días. ¿Dónde nosotros llevamos la señal del pacto? Nuestra circuncisión, que es la circuncisión del corazón. ¿Dónde está el versículo? Isidro, ¿quién fue que habló de eso los otros días? La circuncisión del corazón. Y hay una en el Nuevo Testamento. ¿Me lo buscan? Amén. Ahora, cada uno de estos pactos llevaba una celebración. Estaba el pacto que hizo el Señor con el pueblo de que si ponían la sangre en los quinzales de la puerta, pasaría el ángel de la muerte y ellos no morirían. Eso se conoce como el pacto de ¿qué? Del Passover. Amén. El Passover, para los que hablan inglés y los que hablan español. ¿Para qué? Pasó por encima. Estaba el de la Pascua. La Pascua. Y Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús se conoce como el Passover o el de la Pascua, en el cual los hijos de Dios, el ángel de la muerte eterna pasa por encima de ellos y no los toca. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Jesús se encuentra sobre los quinceles de la puerta de nuestros corazones. Amén. Eso se llama circuncisión del corazón.
Luisito, Jeremías 4:4. Luisito y Jeremías 4:4 a Soraya. Jeremías 4:4. Amén. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Aleluya. Aleluya. La razón de la circuncisión de nuestro corazón es para que podamos vivir. Aleluya. ¿Y qué causa eso? Eso nos lleva a la consagración. Amén. No es señal por señal. La circuncisión del corazón es la que nos lleva a esa búsqueda, a ese deseo de honrar a Dios. Por más que nos caigamos, así como decía Pablo, lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que hago es lo que no debo hacer. Esa batalla interna, aunque haga esa batalla interna, la circuncisión de nuestro corazón nos lleva a esa lucha de querer hacer lo que honra al Dios de los cielos. Amén. Jeremías 4:4, Soraya. Habitantes de Judá y de Jerusalén, marquen su corazón con la señal del pacto, circuncídense para honrar al Señor. No sean que por la maldad de sus obras mi furor se encienda como fuego y ardan sin que nadie pueda apagarlo. Aleluya. Amén. La necesidad de la circuncisión. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Alguna? ¿Aprendimos algo? Amén. El Señor es un Dios de pacto. Y Él hizo un pacto contigo y hizo un pacto conmigo. Amén. Hay una parte que le pertenece al Dios de los cielos que Él siempre la va a cumplir. Pero hay una que me pertenece a mí que yo tengo que cumplir y ejercer. Amén. Ahora he dejado lo mejor para lo último, para que no se duerman. Amén. Porque vamos a hacer unos cambios. Lo vamos a hacer unos cambios en nuestra adoración. Pastor, herejía. No. Vamos a hacer unos cambios en nuestra adoración y en el servicio al Señor. No es que vamos a matar machos cabríos en la iglesia. No es eso. Es que hay algo que hemos estado haciendo y hemos entendido de que estamos en desobediencia. En desobediencia. Yo lo puedo justificar de mil y una maneras, pero aunque yo esté bien o esté mal, todavía estoy en desobediencia. Y eso se lo quiero explicar. Vamos a hablar de la Santa Cena. ¿Qué es la Santa Cena? Ajá. Moisés estuvo en desobediencia con sus hijos cuando no circuncidó. El ángel de Jehová lo quería matar por desobediente. Mire que era. Moisés le tenía tanto terror, más terror y miedo. Yo creo que el ángel de Jehová que al mismo Dios, porque Dios en su misericordia lo perdonaba y lo rescataba. Pero el ángel de Jehová solo seguía órdenes. Y si Dios no quitaba la mano, lo hubiese matado en ese lugar. Porque dice que sale, el Señor lo mandó, y de camino a ese lugar, dice que el ángel de Jehová quería matar a Moisés. Pero entonces Séfora, la esposa, Séfora, cogió un cuchillo y circuncidó a su hijo. Y el prepulcio cayó a los pies. Ahora soy esposa de sangre. Si no, el ángel de Jehová no hubiese visto la sangre, hubiese molado a Moisés en aquel mismo lugar. Evidencia de ello. Cuando todo el tiempo ha pasado, han salido de Egipto, etcétera, etcétera. Moisés tiene un encuentro con el Señor y el Señor le dice: mi ángel irá contigo. Moisés le dijo: no. Con ese yo no voy para ningún lado. Si tú no vas conmigo, yo no voy, pero con él yo no voy a ir. Mira, hasta se me paran los pelos. Amén. Me encanta esa historia, pero me da terror. Nunca la he predicado, pero sí, me da terror. Porque el Señor es misericordioso, pero es fuego consumidor. Amén. Y nosotros tenemos que aprender a ser obedientes y estar presto a la palabra del Señor como Él nos llama.
Ay, Señor, ten misericordia de mí. Amén. Ahora, cuando tiene que ver con la Santa Cena, ¿qué es la Santa Cena? Katie, tell me qué es la Santa Cena. Why not? Ok, bueno, te voy a mirar. Katie, ¿qué es la Santa Cena? ¿Qué es la Santa Cena? Ajá, Representa la sangre de Cristo que Ah. murió en la cruz ajá. y un pan que representa su cuerpo cuando murió para pues recordarnos de lo que él hizo. Ajá. Ah. Amén. Para- Sencillo. ¿Por qué es tan complicado? El pan representa el cuerpo de Cristo dado por nosotros. Y el vino representa la sangre de Cristo derramada por nosotros. Esa es la Santa Cena. El Señor la instituyó durante la última cena que tuvo con sus discípulos. Y en esta cena, ¿quiénes estaban a la mesa? Sus discípulos. Sus discípulos. ¿Y qué es ser discípulo? Seguidor. ¿Qué otro calificado hay para los discípulos? Hace lo que se le pidió, enseña. Al que se deje enseñar. No, porque hay muchos que aprenden y no practican. Muchos que aprenden y no practican. Toditos nos podemos apuntar a esas. Muchas cosas que hemos aprendido, el Señor nos ha hablado y todavía somos cabezones y desobedientes. Que tu no sea no, que tu sí sea sí. Y el que es discípulo, su sí es sí. Va donde su maestro lo manda. Amén. Entonces, en esta cena estaba Jesús como maestro. Y estaban estaba Pedrito, Juancito, Marquito, Judito. Estaban todos ahí. Y estos eran reconocidos como ¿qué? ¿Y qué es un discípulo? Más. Si Jesús era maestro y estos eran discípulos, ¿qué significa ser discípulo? ¿Es un estudiante o es un aprendiz? Aprendiz. Amén. Entonces, estos caminaron con Jesús, estaban sentados en la mesa y todos comieron del pan y tomaron del vino. Amén. Todos comieron del pan y tomaron del vino. Aún Judas cogió del pan y mojó en el plato con el Señor. Nos da a entender que él también comió de la mesa del Señor. Amén. Entonces Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Mateos capítulo 24. 24, 26. 26, 28 me parece que es. ¿Quién lo busca? Léelo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todas, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sigue. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Sí, a ver si tienen lo que yo quiero. Y cuando hubieron cantado el himno, Ok, ya. Esto fue el vino, es la semejanza del nuevo pacto y el pan es el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la importancia del cuerpo de Cristo? La sangre
Entendemos que nos redime de pecado y es la que es derramada por el nuevo pacto. Ahora bien, el cuerpo de Cristo es mencionado y es importante como parte de la cena porque es lo que fue entregado. Ese fue el sacrificio. La sangre no fue sacrificio. La sangre no sintió dolor. El cuerpo fue el que perdió su vida, fue el que fue voluntariamente a la cruz del Calvario. Esa es la importancia del cuerpo, fue entregado. Por eso es que el cuerpo se menciona primero y después la sangre. Amén. No creo que voy a durar mucho. Ahora bien, dice primera, váyase conmigo a primera de Corintios 11:27 porque ya tengo que cerrarles. Primera de Corintios 11:27. Estoy sudando. Espérate. Vamos a leer. Vamos a empezar en el 23. ¿Quién me va a ayudar a leer? No puedo leerlo todo. Porque yo recibí del Señor lo que también los he enseñado. En el 23. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hay una versión que dice que es dado. ¿Ves? Este es mi cuerpo que es dado o es entregado por ustedes. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced. Perdón, dice, esto es mi cuerpo. Lo cambia. Ok. Esto es mi cuerpo. Después me voy a explicar por qué lo cambio. Amén. Esto es mi cuerpo. Y dice esto en la que estoy leyendo aquí también. Yo le puse el este. Fui yo que lo añadí. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Escuche bien. Dijo él, hacer esto en memoria de mí. ¿Quién dijo hacer esto en memoria de mí? ¿Quién institucionó el comer del pan o la cena? Jesús. Amén. Vamos a aclarar eso. Ahora seguimos. 25. También la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis y en memoria de mí. Sigue. Así, pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La cena del Señor es figura de señal. Amén. Es una señal que nosotros, o símbolo o obediencia, que nosotros como discípulos del Señor hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo así nos los institucionó, así Él nos los pidió, así Él nos dijo que debíamos hacerlo. Hacer esto en memoria de mí. Porque hasta el día en que yo venga, que dice haciendo esto, anunciamos que hasta que Él venga. Amén. Él es el Señor y es maestro. Y si yo soy discípulo, verdadero discípulo, entonces yo hago lo que Él me enseña. Amén. Si yo soy verdadero discípulo, yo participo de la Santa Cena o la Cena del Señor. Amén. Ahora, reconocemos que el cuerpo de Cristo es santo. Que la sangre del Cordero es santo. Amén. Porque la sangre del Cordero nos redime de pecado. La sangre del Cordero nos limpia. Por lo tanto, aunque es vino, o en el caso de nosotros jugo de uva, lo estamos tomando
en simbolismo de que es la sangre de Cristo, por lo tanto la tenemos que tratar como ¿qué? Como sagrada, como la sangre de Cristo. Lo mismo que el pan, como si fuera su cuerpo. ¿Donel? Amén. Como tal. Amén. Preguntas hasta ahora. Preguntas hasta ahora. Pastor, ¿por qué tomamos vino y jugo de uva y no vino? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? En la iglesia que yo estaba, mire, por favor, yo les voy a dar un consejo. Nunca me hablan de la iglesia que vinieron. Porque hay hermanos que nada más hablan de la iglesia que vinieron y a veces quise decir, hermano, pues váyase para atrás. Siempre está hablando de Egipto, Egipto, váyase a Egipto. Pero hay personas que dicen, pastor, siempre habla del vino. Y algunos toman vinos y otros toman jugo de uva. ¿Por qué el vino y por qué el jugo de uva? ¿Por qué nosotros escogimos el jugo de uva y no el vino? Por una razón muy simple. Hay personas que han tenido problemas con el alcohol. Amén. Y la Biblia habla con respecto a la carne. Y si a tu hermano le es de piedra de tropiezo, ¿qué dice? Abstente de ello para que no sea reclamado de nosotros. Si nosotros conscientemente hicimos la decisión de servir jugo de uva y no vino. En términos legales, de leyes y todo eso, es hasta peligroso porque los niños toman la cena. Amén. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Hay iglesias que también sirven a unos jugo de uva a los niños y vino a los adultos. Amén. Yo me acuerdo que yo fui a una iglesia. No, nosotros fuimos a una iglesia. Han pasado varias veces, cosas feas. Fuimos a una iglesia y yo, pues, inocentemente, era jugo de uva. Se enviaron con un vaso así, era un vaso así que servían. Yo metí a mano ese chuculún por ahí para abajo. Uy, eso me quemó. Yo, Dios mío. La hermana Ibe tiene la mala costumbre de, ella no se come cualquier cosa de nada. Ella lo mira y si no sabe, lo huele. Hermana Ibe estaba atada. Y ella decía, no sé qué hago. Yo, bueno, para que le sea piedra de tropiezo a uno al otro. Yo no me acuerdo ni qué hice. Pero anyway. Sí. Obediencia y bajo cobertura se le dijo que fuera obediente para que no le fuera a nadie pide tropiezo y se la tomaron. Y se lo tomó. Amén. Cubierta por la sangre de Cristo. Amén. Por esa razón. Ahora bien, seguimos hacia adelante. Voy a entrar a lo que. A 27. Alguien que me ayude. Dale, Dieguito. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahí. ¿Qué quiere decir beber de forma indigna? Tomar de la cena de forma indigna. ¿Quién me ayuda? Que no merezca. Ayúdenme ustedes que conocen el castellano. Indigno. Que no se examine a sí mismo. Sí, pero eso me lleva a otra pregunta. Digno. ¿Qué significa ser digno? Dale. Que no le da importancia, que la come como si estuviera comiéndose unas galletitas no le da importancia. Ajá. Yo veo, ¿verdad?, que la palabra indigno, porque para obtener las cosas del Señor o las concesiones, lo que necesitamos de Dios, hay que sernos dignos. Entonces, para sernos dignos, necesitamos nosotros demostrarlo. En este caso, eran discípulos, ¿verdad? Ahí les ministró la cena a sus discípulos. Y los discípulos son aquellos que ya han entendido y ya han dejado todo, ya se han hecho dignos. Vamos a hacer algo. Siéntanse
bueno, usted nunca le han dado vergüenza de decirme, Procesos. pastor, esa palabra está mal dicha. Pero vamos a hacer una anatomía de los discípulos o de los apóstoles o de los discípulos. ¿Está bien dicho eso? Vamos a hacer como una anatomía. Vamos a tener Pedro, Mateo, Marcos, Juan, Felipe, Judas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltan 2. Vamos a ver estos nada más. Vamos a ver el caminar de todos ellos. ¿Cuál diríamos es justo o digno de sentarse a la mesa? Según sus ojos carnales, por favor, no se me pongan ahora religiosos de más y hablar de otra cosa. Vamos a decir, Pedro no había renunciado a Cristo todavía, so no puedes usar esa que te estás riendo. Ok, so vamos a decir que era digno camino a la indignación. Vamos a decir, Pedro era digno, porque él no había renunciado a Cristo todavía. Amén. Mateo, él era un tax collector, ¿verdad? Pero se había arrepentido, pues ya no le robaba a la gente. Digno. Amén. No quiero decir que la gente del IRS son indignos, ¿ok? En este caso eran diferentes. Marcos, digno. Juan, aunque la fregara, iba a ser digno porque Cristo lo amaba. Igual que yo. Aunque yo la fregue, Cristo todavía me ama. Amén. No es solamente Juan. Felipe, digno. Pero sin embargo estaba sentado a la cena, en la mesa, a la cena. Y ya en su corazón, ya él había planeado que iba a traicionar a Cristo. Ya él había planeado que lo iba a vender, ya le había planeado de que lo iba a entregar, etcétera, etcétera. Amén. So, él no era digno. ¿Por qué? Porque premeditadamente andaba en pecado y no tenía intención de arrepentirse. La consecuencia. Sí, bueno, no te vayas adelante, porque eso está más adelante en 1 Corintios. Sí, porque, sí. Aguanta la consecuencia con el mismo entusiasmo. Entonces, Juan no era digno de sentarse a la mesa. Judas. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. No tenía arrepentimiento en su corazón. No podía esperar de salir de la iglesia para vender al maestro. Imagínense. Entonces eso lo hacía indigno de estar sentado a la mesa con el Señor. Amén. So, cuando él comió del pan y comió del vino, eso le fue causa de ¿qué? Fue indigno y le fue causa de muerte, como dijo el anciano Donel. Ahora bien, si él se hubiese arrepentido, yo sé en mi corazón, tengo la conciencia de que él se pudo haber arrepentido, y si él se hubiese arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. ¿Por qué? El sacrificio ya estaba hecho. Yo no sé si él se colgó antes o después. No, espérate. Tú lo estás diciendo porque tú conoces que la escritura dice que él era de perdición. Pero si la escritura no lo hubiera dicho, tú y yo podríamos decir, Dios lo hubiera perdonado. ¿Por qué estaba preparado para perdición? Porque en su mano, no, espérese un momento. Quítame esto de aquí porque esto, okay. Mire. Dios es fuego consumidor. Amén. Sí. No. Mire, Dios es fuego consumidor. Amén. Pero el Señor también perdona y ama. Él no quiere que nadie se pierda, lo dice la Escritura. No quiere que nadie se pierda. Lo que acontece con aquel, ¿cómo es que lo llamó él? Aquel que era para perdición. ¿Tú sabes por qué él estaba predestinado para perdición? No dice que sea predestinado. Hay una palabra específica que Dice dice, no me que acuerdo. él era el que venía, o sea, como dice, bueno, hay que buscarlo, porque la predestinación ya soy muy fuerte. No, la predestinación no debe ser parte de nuestro vocabulario, eso es correcto. Sino aquel que estaba para perdición.
¿Por qué? Cuando decimos predestinación, entonces entra en la cabeza de los hermanos decir, ¿cómo yo sé si estoy predestinado para salvación o perdición? ¿Okay? En el caso, yo lo interpreto de esta manera. Porque como pastor yo tengo personas que tienen conocimiento bíblico y tengo personas que son bebés todavía. So, te lo tengo que explicar de una forma para que todos lo podamos entender. Comprendan, por favor. Amén. Ya el Señor sabía que en el corazón de Judas no iba a haber arrepentimiento. ¿Ves? El Señor sabía que en el corazón de Judas no iba a haber arrepentimiento. Y si se arrepentía, él no iba a recibir salvación, porque su alma ya estaba corrompida. De la misma manera, cuando suene la trompeta, se levanta la primicia, la novia esposa, los muertos en Cristo, los que estaban durmiendo, los que estaban muertos van al juicio del trono blanco, porque van para perdición. Ya el Señor sabía que se iban a perder. Ya el Señor sabía que iban a tomar decisiones contrarias al sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Que aunque hubieran señales con que se levantaran los muertos, bajara Cristo de los cielos, vieran los enfermos ser sanados, nunca iban a creer. Eso ya el Señor sabe que iban a ir para perdición. Pero sin embargo, aquellos que Él sabe que sí se van a arrepentir, dice que hasta el último de ellos no entre, la trompeta no va a sonar. Esa es la misericordia y la gracia del Señor. Dale. No, dice sino el hijo de perdición. Hijo de perdición. Para que la escritura se cumpliese. Amén. Amén. Ok. Ahora bien, la Santa Cena, de forma indigna no la podemos tomar. Sigue diciendo, 27. 27. 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿Qué quiere decir pruébese? Hermano pastor. Examínese. Hermano pastor. Jorgito tenía una pregunta. Dice, ¿cuántas veces al año se debe tomar la Santa Cena? Todas las veces que quiera, dice la Escritura. Hay iglesias que la hacen todos los domingos. Hay iglesias que la hacen al principio del mes, hay iglesias que la hacen al final del mes, hay iglesias que la hacen una vez al mes, hay iglesias que la hacen 2 veces al mes. Eso queda a la discreción del pastor de la iglesia. Amén. Juan 17:12 es el que habla del hijo de perdición. Juan 17:12, el hijo de perdición, Judas Iscariote. Y tengan cuidado porque habían 2 Judas, ¿ok? Seguimos, otra vez lo voy a leer. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probarse quiere decir examínese. ¿Qué es lo que yo voy a examinar? Anaísa. Cuando dice examínate, ¿qué quiere decir que te examines? Verse uno mismo en la situación en que está. Exactamente. Verte a ti mismo. Tú sabes si estás en pecado o no. Amén. Amén. Señor, perdóname porque he pecado contra ti, cometí adulterio. Señor, lo confieso con mis labios. Sé que es pecado, Señor mi Dios, me arrepiento de ello. Límpiame con la sangre del cordero para que me pueda sentar a la mesa. Cuando le dice, en inglés se llama textbook, está bien. ¿Ves? En el contexto de la letra está correcto. Pero cuando sale de ahí, vuelve a su casa, donde vive con la mujer que está en adulterio. ¿Ah? De nada te sirve. Si se dijera te arrepentiste, le dijiste no podemos seguir, te vas tú o me voy yo, pero yo me arrepentí, me tuve que limpiar con el Señor, tengo que cambiar mi forma de ser. Eso es arrepentimiento. Eso te hace digno de sentarte a la mesa. De lo contrario, eres un hipócrita delante del Señor, un falso, un cochino, como dice la hermana. Porque Él ve y conoce las intenciones del corazón del hombre, no lo puedes engañar. Amén. Entonces hay personas que vienen domingo tras domingo y tú los ves, se examinan, oh my God, hasta lengua hablan.
pero están en adulterio, o están fornicando. Entonces, ¿cómo puedes tú engañar a Dios? Amén. Después se ven que los huesos se los está comiendo algo. Ve que su musculatura se está desgastando. Óyeme, es como, porque hay algo que se lo está comiendo por dentro. Es la mentira y el pecado los está consumiendo de adentro para afuera. Amén. Pero cuando hay arrepentimiento, hay vida. Amén. Examínase cada uno antes de sentarse a la mesa. No es después, no es durante, es antes de sentarte a la mesa. Amén. Mire, ay Dios, vamos a decir, vamos a decir una hermana, porque es más fácil los hermanos, ¿verdad? Que les guste que las hermanas. Vamos a decir que hay una hermanita en la iglesia que le gusta, pues, la copita, ¿ves? Y sabe que la copita no está bien delante de los ojos del Señor. El Espíritu Santo la ha estado amonestando, ¿verdad que sí? La palabra la ha estado instruyendo. Ella sabe que es algo que la controla y ella no puede dejar que nadie la controle más que el Espíritu Santo, que es templo del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? Todas esas cosas. Pero sigue haciéndolo y se arrepiente y sigue lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que tienen una lucha interna, que hay algo que los controla, ya es una adicción, ya su cuerpo se lo pide. Hay una lucha, eso se reconoce y eso necesita liberación. Pero aquel que vive de esa manera, entonces se sienta a la mesa, ¿verdad? Pide perdón y no puede, quiere coger la Santa Cena porque ahí está el vinito, ahí está la excusa, ahí sí que está bueno, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué pasa? Se sienta a la mesa de forma indigna. O los besones ahora tiene ¿qué? Problemas con el hígado. Amén. Tiene problemas con cosas, pads que le salen por todo el cuerpo, cosquillitas por el cuerpo. ¿Por qué? Porque estás pecando contra Dios y el mismo pecado que estás cometiendo, sentándote indignamente en la mesa del Señor, te está comiendo por dentro. Está dando testimonio de lo que hay dentro de ti. Entonces tenemos que tener cuidado, porque no es a hombre a quien servimos, sino a un Dios vivo. Amén. Te lo digo porque para mí mi mente me corre de esa manera, me da terror, ¿verdad? De que eso acontezca. Ahora viene, dice, de forma indignamente. Por lo cual hay muchos que están, y lo van duro porque no te oyeron allá, enfermos. ¿Por qué? Enfermos. Enfermos. ¿Por qué estaban enfermos? Por no discernir. Por no discernir. Correctamente. Por seguir tomando la cena del Señor en una forma indigna. Amén. Amén. Mire, dan como los pentecostales, los que llevan la verdad, tienen la escritura, la sana doctrina, viven como católicos. De domingo a domingo, papá, Ave María, me confieso con el cura, con el pastor en este caso, y me voy limpio. Y no esperan al lunes para poder volver a donde estaba. ¿Quién fue? Alguien levantó la mano. Amén. Ahora viene, dice sí. Antes de enfermarse, dice débiles, los debilita. Con esta versión dice, por lo cual hay muchos. Ok, en esta dice enfermos y después dice débiles. La versión está como yo lo entiendo todo al revés. Entonces, enfermos. Y la otra dice débiles. Débiles físicamente. Débiles espiritualmente. Débiles emocionalmente. Débiles. Dígame qué más. ¿Ah? Débiles. Débiles. Donde más fuerte tú te crees. Donde tú te crees que es tu fortaleza, es your strength. Ahí es donde empieza tu debilidad. Si tu fortaleza está en tu agilidad mental, ahí va a comenzar tu debilidad. Si eres de aquellos que nunca se enferman, ahora empiezas a enfermarte. Si eres de aquellos que financieramente son fuertes, ¿ves? Ahí empieza entonces a manifestarse una debilidad en la vida de nosotros por causa de no discernir y sentarnos de forma indigna a la mesa.
Mire, hay una versión que dice muertos, muertos. Hay muertos, literalmente muertos. Amén. Que hasta se han enfermado o los de no saben por qué se enfermaron y hasta murieron. Hay muertos espirituales que yo pienso que es peor. Porque la muerte carnal, te arrepentiste, te fuiste con el Señor. Pero la muerte espiritual es lo que yo considero una muerte que puede ser eterna. La que te puede llevar a la muerte eterna porque te separa de Dios, ya no lo escuchas, ya no lo oyes, ya no lo sientes. Vienes a la iglesia, sale todo el mundo con el pelo todo emburujado. Y tú sales y dices, allí no se movió ni un alma. Hay algo malo en la iglesia porque las cosas están frías, mira, no se movió nada ni nada. Yo nomás digo. Nada parecido. No es coincidencia. Ahora dice, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. La debilidad, la enfermedad, la muerte espiritual, todas esas cosas vienen para nosotros con la intención de que nos acercamos al Señor como disciplina para que no nos perdamos con el resto del mundo. Dice la Biblia que a los que son hijos es los que los disciplina. Y al que ama, ¿cómo es? No, algo así es. Pero ¿cómo es que va? ¿No te acuerdas? Lo azota. Va. Amén. Amén. ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son hijos? Amén. So, para tú poder sentarse a la mesa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Vamos. Como que ya voy a terminar, 5 minutos si la sacan bien y si no 10 más. 1. ¿Qué es la primera condición para sentarte a la mesa? Examinarse. Sí, pero espérate. Tú estás loco por espepitarlo. ¿Cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda? ¿Ah? Limpiarse, arrepentirse. 3, ¿qué más? ¿Qué más? Rapidito para poder sentarte a la mesa. Examinarse, arrepentirse, ¿qué más? Discernir. No es lo mismo que examinarse, discernir. 4, ¿qué más? No paro hasta que me digan la clave. ¿Ah? Ya está. Ustedes están en arrepentimiento. Para poder arrepentirte tienen que humillarte. Tiene que ser discípulo. O no vamos a estar toda la noche. Digno. Sí. Hay algo se dice. Y 5, ser discípulo. Todas esas están muy bien. Pero tiene que ser discípulo. Por el que al que él le dio ese mandamiento fueron a sus discípulos. Amén. Mateos capítulo 28, versículo 19. Vamos. Mateo 28, versículo 19. Hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Sigue el 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, entonces ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar y hacer las cosas que os he enseñado. El discípulo guarda su palabra. Todos somos muy buenos guardando la palabra, pero no todos somos buenos enseñándola y haciendo lo que dice la palabra. No la enseñamos porque no queremos dar testimonio, no queremos ministrar, no queremos evangelizar. No estamos enseñando la palabra. A veces ni a los hijos mismos no traemos decirle nada. Eso no estamos enseñando. Estamos dando bibliazo y corrigiendo a los hijos. Eso es lo que hacemos. Eso no es enseñar. Amén. Entonces, y no la estamos siguiendo. Ok, esos son los discípulos. Entonces, ahora vamos a lo que vamos a cambiar en la iglesia. Ok. Yo siempre he tenido la convicción de que un niño no tiene conocimiento ni discernimiento
para saber entre lo que es lo bueno y lo malo. ¿Ok? Lo podemos debatir todo el día, porque todo el mundo tiene su propia opinión, todo el mundo tiene su propia interpretación, todo el mundo brega con sus hijos diferentes. Hay niños que son el mismo diablo cuando son chiquitos. Hay unos que son maliciosos, otros son unos ángeles, son 30 años y todavía viven con una inocencia. Gloria a Dios. Amén. Se puede interpretar, todos lo podemos interpretar de una forma diferente. Pero la realidad es que por más bueno que el niño sea, por más santo que el niño sea, nació en pecado. Dice la Biblia. Nació en pecado. Por lo tanto, tiene que haber un arrepentimiento. El niño tiene que examinarse. ¿Puede el niño examinarse a sí mismo? No. ¿Puede el niño arrepentirse? Porque para arrepentirse tiene que tener conocimiento de pecado. Y muchos de ellos, aunque son traviesos, y son unas travesuras que son, yo no era fácil. Yo hacía unas travesuras, oh my God. De viejo todavía pienso en algunas que yo decía, Señor, perdóname. Porque las pienso y son tan y tan buenas que yo sé si tuvieran pilas. Pero el niño no lo piensa de esa manera. El niño lo piensa como que es juego, un juego. Pero el niño no se puede arrepentir. El niño no puede discernir entre lo bueno y lo malo hasta que tenga conocimiento pleno de lo bueno y lo malo. Y eso se lo enseñamos nosotros a veces como padres, sí, le enseñamos. Pero hay un momento en que sus ojos son abiertos y todos nos damos cuenta cuando ellos pasan de esa inocencia a la condición pecaminosa, ¿ok? Entonces, ellos no saben cómo hacerse digno. Ellos no lo pueden comprender. Ellos no pueden entender de que aquella tiene unos zapatos y yo los quiero. El niño tiene 5 años. Él no entiende lo que es codiciar lo del prójimo. Él no entiende eso. El papá de él es mucho mejor que el mío. Porque el mío me da, pero el papá le compra cosas. Él no sabe de eso. Él no sabe lo que es codiciar. ¿Ok? Entonces, él no sabe lo que es ser discípulo. ¿Estamos claros en eso? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, el niño no puede sentarse a la mesa del Señor. Porque los requisitos no los llena. Amén. Amén. ¿Estamos claros? Ahora bien, pastor, comprendo lo que usted me ha dicho. Yo lo siento de una manera diferente. Yo conozco a mis hijos. Yo pienso que ellos sí se pueden sentar a la mesa. Hay algo que se conoce como cobertura. Amén. Y yo como su pastor, yo soy su cobertura. Y sus hijos han estado tomando la Santa Cena. Ellos a lo mejor se están sentando de una forma indigna. Y dicen que hay enfermos, hay débiles, etcétera, etcétera. Por la razón de que ellos están bien es porque ellos están bajo mi cobertura como pastor. Yo soy responsable delante de los ojos de Dios por la vida de ellos. Yo le tengo que dar cuenta a Dios por la vida de ellos. Y yo le he pedido al Señor que me perdone por eso. Amén. Pues ellos han estado cubiertos. Pero yo tengo cobertura. Y mi cobertura es el apóstol. Mi cobertura es Ministerios Elim. Ministerios Elim dice que el niño no se puede sentar a la mesa hasta que tenga conocimiento. Primero, tiene que tener arrepentimiento. Segundo, tiene que reconocer a Cristo como su Salvador y confesarlo. Tercero, tiene que ser bautizado. Tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que dice la cobertura. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si yo tuviera una opinión diferente y estuviera todavía centralizado en la ideología que tenía antes de que mis ojos fueran abiertos. Amén. Amén. Y siguiéramos del camino que íbamos, ellos hubiesen estado cubiertos. De mí hubiese sido demandado. Pero ahora que mis ojos son abiertos, no solamente a esto, pero aun si esto yo no tuviera mis ojos abiertos, pero me sujeto a la cobertura, yo como pastor estoy cubierto por mi cobertura, que es el apóstol. Amén. Amén. Son 2 razones que lo vamos a cambiar. No solamente porque la cobertura nos dice que eso es nosotros
como Ministerio Selim es nuestra doctrina, no solamente por eso. Es porque también yo he recibido convicción de esta palabra. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me comprenden? No tienen preguntas ninguna. Si tienen preguntas, háganmela. Ahora es el momento. No me cojan la mitad del servicio para hablar ni preguntarme. Amén. Hago una cita conmigo, con uno de los ancianos. Ellos están. Nos hemos sentado en esto por más de 30 días. No es tanto de que supiéramos lo que estábamos haciendo, es que a través de las escrituras son perfectas. El que es imperfecto es el hombre que las interpreta. Exacto. Pero nosotros en nuestro crecimiento, según vamos creciendo, nuestros ojos son abiertos, tenemos la obligación de hacer de acuerdo a lo que dice la palabra. Amén. Brother, el hermano Jorgito tiene otra pregunta, pero yo creo que ya la respondió usted. Dice, para tomar la Santa Cena, ¿debe ser bautizado primeramente? Yes. So, ahora en adelante, yo lo voy a anunciar en la Santa Cena. Lo voy a decir como disco roto porque es debido a muerte. Usted va aceptado a Cristo, se puede sentar a la mesa, si no, por favor, restríngase. Pastor, ¿qué pasa si un padre todavía decide darle la Santa Cena a su hijo? Es que si un padre lo decide, ya sería con el permiso del pastor, y si el pastor lo autoriza, la sangre, o sea, el que se está haciendo responsable por sus hijos es el padre, exclusivamente. Entonces ya no corre ni en responsabilidad del pastor ni de la congregación, sino exclusivamente bajo responsabilidad del padre. Esa sería la única forma. Hay que no tenga niños chiquitos. Si René dice, no, yo pienso que mi hijo lo puede hacer, ya queda bajo su cobertura. El niño es cubierto por la sangre de Cristo por causa de su inocencia. Entonces es su padre de quien será demandado lo que está aconteciendo en la vida del niño. Amén. Pero entonces yo estoy cubierto por la misericordia de Cristo, porque mi trabajo es guiarlos a través de las escrituras. Ahora, ¿por qué lo hemos hecho de esa manera por todo este tiempo? Porque yo lo he entendido así, así lo aprendí. No voy a decir eso. Yo así lo entendí y lo vi. El niño no tenía culpa, no tenía pecado, por lo tanto, ¿por qué lo hacía indigno de ello? Hasta que me encontré con el versículo que dice que en pecado me concibió mi madre, no solamente porque en aquel caso la mamá de aquel había cometido adulterio, sí, pero es que nacimos a pecado porque somos hijos de Adán, descendientes de Adán. De ahí en adelante, aunque no hubiese tenido conciencia de pecado, seguimos siendo pecadores necesitados de arrepentimiento. Si la trompeta suena y ese niño todavía no se ha arrepentido, porque no tiene conocimiento de ello, es cubierto por la sangre de Cristo. Amén. Gracias por su atención. Espero que hayamos aprendido algo hoy. Vive Jesús. ¿Quiénes están cansados? ¿Quién tiene sueño? No. Amén. Seguimos entonces, no paramos. A las 5 dijo el hermano. A ver, ¿quién más? ¿Quién quiere 6 de la mañana? ¿Quién quiere? Hasta las 6 de la mañana. Aquí dijeron 5. Vive Jesús, te adoramos. Vamos a levantarnos para que se estiren, hermanos, párense. Un ratito, párense, estírense. Y vamos a orar porque vamos a comer alguito. Gloria a Dios. Ahora vamos a alimentar en nuestro estomaguito. Vive Jesús, te adoramos, Padre Celestial. Y aquí vamos a estar otra vez, creo que a las 5 minutos para la 1.